Amén, aleluya. Bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día dejaremos que el Señor nos hable a nuestros corazones y estaremos meditando en un hermoso tema acerca de Jesús, el gran sumo sacerdote. Prestemos mucha atención a lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los holocaustos, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sumo sacerdote es solo uno de los muchos títulos aplicados al Señor Jesucristo, tales como el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Príncipe de Paz, amado de las naciones, etc. Cada uno se enfoca en un aspecto particular de lo que Él es y lo que eso significa para nosotros. En el libro de Hebreos, Jesús es llamado un sumo sacerdote. La palabra sacerdote conlleva un par de significados. Primero, significa uno que es mediador en los servicios religiosos. Segundo, significa uno que es santo o apartado para llevar a cabo esos servicios. El primer lugar donde encontramos la palabra usada en la Biblia es en Génesis capítulo 14, donde Abraham, el amigo de Dios, entró en batalla para rescatar a su sobrino Lot, quien había sido capturado de un ejército invasor. A su regreso, Abraham fue recibido por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre, cuyo nombre significa Rey de Justicia, bendijo a Abraham y al Dios Altísimo, quien le dio la victoria a Abraham. En respuesta a esta bendición, Abraham le dio el diezmo de todo el botín de guerra a Melquisedec. Por este acto, Abraham reconoció la alta posición de Melquisedec como el sacerdote de Dios. Pero años más tarde, Leví, el nieto de Abraham, fue elegido por Dios para ser el padre de la tribu sacerdotal. Cuando la ley fue dada en el monte Sinaí, los levitas fueron identificados como los sirvientes del tabernáculo, con la familia de Aarón como los sacerdotes. Los sacerdotes eran responsables por hacer intercesión ante Dios por el pueblo, mediante la ofrenda de los muchos sacrificios que requería la ley.
Entre los sacerdotes, uno era elegido como el sumo sacerdote, quien entraba en el lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, para colocar la sangre del sacrificio sobre el arca del pacto. Por estos sacrificios diarios y anuales, los pecados del pueblo eran cubiertos hasta que viniera el Mesías para quitar sus pecados. Cuando el Señor Jesucristo es llamado nuestro sumo sacerdote, es con referencia a estos dos sacerdocios previos. Como Melquisedec, él es ordenado como un sacerdote aparte de la ley dada en el monte Sinaí. Como los sacerdotes levíticos, Jesús ofreció un sacrificio para satisfacer la ley de Dios cuando él se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. A diferencia de los sacerdotes levíticos, quienes tenían que ofrecer continuos sacrificios, Jesús solo tuvo que ofrecer su sacrificio una sola vez, aleluya, ganando la redención eterna para todos los que vinieran a Dios a través de él. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos, aleluya. Otro punto importante acerca del sacerdocio de Jesús: cada sacerdote es designado de entre los hombres. El Señor Jesucristo, aunque es Dios desde la eternidad, se hizo hombre a fin de sufrir la muerte y servir como nuestro sumo sacerdote. Como hombre, Él estuvo sujeto a todas las debilidades y tentaciones que tenemos nosotros, para que pudiera identificarse personalmente con nosotros en nuestras luchas. El Señor Jesucristo es más grande que cualquier otro sacerdote, por lo que es llamado nuestro gran sumo sacerdote. En Hebreos 4:14 la Escritura dice: y eso nos da la confianza para acercarnos al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Fue algo tan grande que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, que por medio de su sacrificio, el Señor Jesucristo logró quitar el pecado humano para siempre. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. No necesita, como los otros sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo Él una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Aleluya. Bendito sea el Señor. El sacrificio definitivo del Señor Jesucristo promete liberar a los cristianos para que tengamos una vida de servicio en pasión para con Dios en todas las áreas de nuestra vida. El texto y la escritura resalta en Hebreos 10:16: pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. En otras palabras, los que somos perdonados deseamos hacer la voluntad de Dios en nuestros corazones y recibimos la fortaleza por medio de Cristo para hacerlo. Aleluya. Hebreos 10:21 y 22 dice: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor Jesucristo ha logrado por su sacrificio en la cruz lo que los sacrificios levíticos ofrecidos día tras día, año tras año, por muchos sacerdotes a lo largo de los siglos no se podía lograr. El Señor Jesucristo nos ha abierto el camino a Dios. La entrada al lugar santísimo queda abierta para cada uno de nosotros. No solamente para el sumo sacerdote, sino para todo creyente. De manera real y en todo momento, el velo ha sido rasgado y no hay más impedimento. El Señor Jesucristo ha santificado por su sacrificio en la cruz a todos los que creen en Él. Bendito sea su nombre. Rociándonos con su sangre podemos entrar al lugar santísimo. Por tanto, tenemos esa gloriosa invitación. Aleluya. Acerquémonos al trono de la gracia.
El Señor Jesucristo siempre nos invita a que estemos con Él. Esa era la intención de Dios desde el principio, que el ser humano pudiese tener comunión con Él y disfrutar de Él. El Señor Jesucristo siempre ha deseado comunicarse con nosotros en una relación de padre a hijos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos recordar que solo el Señor Jesucristo nos puede salvar. Nos puede salvar perpetuamente. ¿Pero a quiénes? A los que se acercan a Él, a los que se acercan a Dios. Veamos lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos ofrece una invitación especial el día de hoy. Él nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y su promesa para cada uno de nosotros es que Él siempre estará a nuestro alcance, a nuestro lado, con cada uno de nosotros. Lo único que debemos hacer es acercarnos al trono de la gracia. Cada día Él nos espera para que le busquemos en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestras circunstancias. Sabemos que tenemos muchas necesidades, el Señor lo sabe, pero nuestra primera necesidad es la de despojarnos de la tendencia de nuestro corazón, de nuestra carne, de nuestros deseos, para poder estar humilladamente delante de sus pies. Veamos lo que dice Hebreos 7:22 en adelante, para terminar. Por tanto, el Señor Jesucristo es fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya. Es lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 7, versos 22 al 28. Que el Señor bendiga su palabra. Si el Señor Jesucristo, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón ahí donde estás, sabiendo ahora que Él es el único camino al Padre, que por medio de Él obtenemos la salvación, la redención y la vida eterna a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo ya ha pagado el precio por ti, por mí, por todos los que estamos acá, por toda la humanidad. Lo único que debemos hacer es acercarnos al trono de la gracia humillados, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos del perdón de Dios. Y si quieres hacer esta oración conmigo, vamos a orar. Vamos a orar para reconocer que somos pecadores, que le hemos fallado al Señor y para entregar. Si tú le quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo, repite esta oración después de mí. Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados, desde mi juventud hasta ahora. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que pagaste el precio por mis pecados, y me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y darme la vida. El Señor nos bendiga.